La misión evangelística Cristo te llama de Dallas y su pastor Jonathan Mejía presenta su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor Jonathan Mejía. Capítulo 7, el segundo libro de Samuel, ¿lo encontró? Vamos a leer toda la escritura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está ¿en qué? Entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y vamos a hablar acerca de el yo que ya murió. O sea que tenemos que morir, hermanos, completamente en muchas áreas. Y Dios, hermanos, en esa actitud al hombre le recompensa, hermanos, ni como él se imagina. Y antes de empezar, nomás le quiero decir algo. Usted tiene que interesarse por los negocios del Señor, por las bendiciones del Señor. Y no vamos muy lejos. O sea, usted tendría que venir a la iglesia y ver cómo está la iglesia y venir. Dios bendiga a aquellos hermanos que lo hacen, a limpiar, a ver cómo está la iglesia, ver si las flores necesitan que se les cambie el agua. Porque se podría decir que lo hagan los hermanos, pero uno puede llegar a decir: vamos a dejar a ver quién lo llega a hacer. O sea que Dios quiere ver en el pueblo quién está interesado. Entonces, pero uno llega a tomar la confianza, como quiera los hermanos ahí viven, ahí están. Pero usted tiene que tomar acción. Hay cosas, hermanos, que no se preguntan, se tienen que hacer. Hay cosas que sí se entienden, que sí se tienen que preguntar para hacer cosas delicadas, claro. Pero usted, hay cosas tiene que hacerlas. Entonces, hermanos, esto es del Señor. Esto es su casa también. Usted
cuidar este lugar también, ¿verdad? Porque, hermanos, aquí la presencia del Señor se derrama. Entonces, para eso, hermanos, uno tiene que morir, ¿verdad? A muchas áreas. Pero para eso estamos, para aprender, para ir aprendiendo cada día, ¿o no, hermanos? Esa es la idea, de querer aprender, pero siempre nosotros estar pendientes en los intereses del Señor. O sea, esa es la voluntad humana en los hombres. Querer, hermanos, obtener. Y tiene una casa en El Salvador, y tiene una en Guatemala, y tiene una en Costa Rica. Yo he hablado hasta con personas cuando han dicho que sí tienen casa en tal parte, y le digo, oiga, ¿y usted es del Salvador? ¿Y por qué tiene casa en Costa Rica? Pues, no, por cualquier cosa. Esa es la voluntad humana. Esa es la voluntad humana. Pero cuando la voluntad de Cristo está en nosotros, sabes que ya no pensamos, hermanos, terrenalmente. Porque hemos leído la Biblia, hermanos, que la morada de nosotros, hermanos, no es terrestre. La morada de nosotros es celestial, cuyo arquitecto es Dios. Él es el arquitecto de la morada nuestra y fija en el cielo. Y Jesús dijo, ¿verdad? Si mi Padre tiene moradas en el cielo, yo para allá voy. Entonces, al mismo tiempo, al ir para allá, yo voy a preparar, porque voy a retornar, voy a regresar, y así yo me los voy a llevar a ustedes. Si no fuera así, yo no se los estuviera diciendo, ni hubiese venido a la tierra. Entonces, a eso, hermano, vino el Señor. Y hermano, esa voluntad lo llevó, hermanos, al borde hasta de la muerte por causa de toda la humanidad. Pero esa es una voluntad divina, una voluntad celestial, donde aquí el yo ya no cabe. Ya no cabe el yo. Entonces David podría decir, qué bueno que se acabaron las guerras, qué bueno que se acabaron ahora ya lo que corre sangre, qué bueno que se terminó ahora. Pero no, se miró, ¿verdad? Descansando, tranquilo, y dijo, no es correcto esto. Y nació en su corazón, en pocas palabras, lo que quiere decir aquí. Dijo, bueno, yo me miro rodeado de una casa de cedro, una casa con clase. Y lo tremendo es que dice así, y dijo el rey al profeta, mira, yo ahora habito en casa de cedro, y el arca de Dios está, ¿qué dice? Entre cortinas. Imagínense qué tremendo. Significaba, hermanos, que la presencia, o sea, la arca del pacto, ese artefacto, representaba en aquel tiempo la presencia de Jehová. Hermanos, significaba que David estaba, hermanos, por decir, él solo estaba, en ese momento él accionó, claro, estaba más superior, estaba en la parte superior, en lo mejor, en lo más especial, o sea, en un nivel, o sea, elevado como humano, y la presencia del Señor por allá tirada. Pero es ahí donde vino aquello, donde nace aquella voluntad divina, y dijo, no es correcto que yo esté en esta casa. No es correcto que yo habite en una mejor casa. Vamos a hacerle casa, o sea, vamos a hacerle casa a Jehová para que habite el arca ahí. Y es ahí, ¿verdad? A Dios le agradó tanto eso, que ahí mismo en la noche Dios visitó al profeta para que le llevara palabra a su siervo. Y ahí le dice, mira, cuando leemos, hermanos, a partir del verso 8, si no me equivoco, en adelante, hermanos, en pocas palabras, o sea, Dios no con menosprecio, sino que es una realidad, le dice a David, mira, yo te saqué de la nada, de allá has salido. O sea, Dios, hermanos, recompensando, hermanos, aún con palabras a este hombre, diciéndole que, en pocas palabras, que le había agradado tanto la acción de David, que se había levantado y dijo, no es correcto, yo soy el que debería estar en esas cortinas, en medio de esas cortinas, y el arca del pacto aquí en este lugar. ¿Así han pensado ustedes alguna vez, hermanos? Los que tienen su casa, y como sea la casa que tengamos, así hemos pensado, hermanos, nosotros, de interesarnos o preocuparnos por los intereses de Dios cada día. Si bien, hermanos, como le metemos comida, ¿verdad?, a esta carne, día y noche. Hay algunos de ustedes que comen hasta 4 tiempos diarios, hermanos. Hay algunos hermanos que
le dan lo que la carne pide. Todo lo que la carne pide, hermanos, se lo damos. Pero tú sabes que el espíritu que está dentro de nosotros también necesita ser alimentado. ¿No te has interesado por eso? De saber que si estás en una buena casa, o este cuerpo que dice la Biblia también que es el templo y morada del Espíritu Santo, que muchos se confunden, que dicen que entre más comida y comodidad le dan, lo están cuidando. No, no es así. Han llegado a pensar mucho, ¿verdad? No, es como este es el templo del Señor, hay que cuidarlo. Por eso es malo hacer vigilia, ahora es malo hacer ayuno, por eso es malo desvelarse ahora para que no se desgaste el templo del Señor. Pues sí, pero para otras cosas bien se desgasta. Mucho, ¿verdad? Para los que viven en ese criterio. Entonces es uno donde debería de decir, no, mi alma necesita más de Dios. Yo sustento esta carne, no es posible que yo le dé todas las prestaciones y los beneficios y todo lo que pide a esta carne. También mi alma necesita y tiene hambre y sed de justicia. Y deberíamos de pensar mejor así. ¿Qué va a pasar? Donde Dios se agradaría de todo eso, porque eso es lo que Dios, hermanos, espera de su iglesia. Que hay una actitud en nosotros así. Por eso encontramos en la Biblia, aquí hay dos situaciones en la vida de Abel y Caín. Aquí había la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana, hermanos, trajo una ofrenda así simple, hermanos, que no agradó a Jehová. Pero la ofrenda de Abel, ¿cuál fue? Lo más gordo, lo mejor, lo más especial. O sea que con delicadeza, ¿verdad? Traer y ofrecer algo a Dios. Entonces a Dios le agradó tanto que dice la Biblia que esta ofrenda siempre será recordada por los siglos de los siglos. Imagínense, porque eso, hermanos, en eso debería de pensar uno, de saber de que aún hasta la Biblia dijo, y es el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Significa que la vida de nuestra, hermano, por decirlo así, no tendría tanto valor a lo comparado de la misericordia de Dios. Imagínense, ¿por qué? Porque la vida del hombre sí se termina, es y deja de ser, pero la misericordia de Dios, hermanos, no deja de ser. Hasta el día de hoy se ha compadecido el Señor por la vida, hermanos, nuestra, o por la vida de aquellos que aún no quieren nada con Dios. Pero y si vemos personas, ¿verdad? Nos cuesta mucho congregarnos, nos cuesta mucho orar, nos cuesta mucho, hermanos, hacer el bien, nos cuesta mucho hacer justicia. Si algo debería de haber en nosotros, identificarnos, hermanos, que amamos al Señor cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestro semejante. Esto estaría que en nuestras oraciones nos acordaríamos de las viudas, nos acordaríamos, hermanos, de los huérfanos, nos acordaríamos de los necesitados, de los desamparados y de los pobres. Y hermano, esa actitud debería de estar en nosotros. ¿Por qué? Porque el yo ya murió en usted. El yo tuvo que haber muerto en mi vida. Porque si no ha muerto, hermano, siempre tendré la envidia en mi corazón. Siempre habrá rencor, siempre habrá orgullo. Yo le estoy diciendo esto porque yo lo viví. Cuando yo no era cristiano, hermano, yo me creía un Don Juan en un carro, hermano, que, hermano, son unas latas nomás porque me había costado miles de dólares y brillaba como que se miraba nuevo y yo lo había hecho hasta lujoso. Hermano, yo pensaba, hermano, que yo era el rey, hermano, de toda la tierra. Era nadie, porque estaba sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero uno puede entender por qué, porque yo estaba apartado de Dios, lejos. Entonces, cuando yo miraba a alguien, si es posible, yo iba en el carro y se me cruzaba, yo no era de los que me paraba y decirle, pásele. No, yo más le aceleraba y ¿por qué se me anda cruzando? Pues y le voy a enseñar que respete, hermano. Más le aceleraba el carro y le pasaba cerca. Y con eso yo pensaba acá que él también iba a sentir, iba a pensar de que a mí se me respetaba. ¿Y quién era yo? ¿O quién es el hombre que se cree orgulloso? ¿Quién se cree, hermanos, si es un gusano el hombre, apartado o lejos de Dios? ¿Sí? La Biblia, yo lo digo un gusano porque la Biblia dice que es polvo nada más. Hermano, esto
lo que tiene que haber, o sea, y recapacitar nosotros, o sea, meditar y ver, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que no vaya a haber un error en nosotros. O sea, que usted esté bien cómodo, usted esté bien tranquilo, esté bien conforme, y a Dios nada, gracias. Eso. Si usted tiene que saber que usted está bien endeudado con el Señor. Una cosa, Dios no te está cobrando. Dios no nos está cobrando. Dios no te está pasando una factura para que le pagues una mensualidad como lo hace este gobierno, hermanos, aquí, para que tú vivas, hermanos, ahí presionado. Dios no, Dios es diferente. Hermanos, ahí donde nosotros deberíamos de reaccionar y de decir: ando buenos zapatos, tengo buen carro, tengo una buena casa, y por qué no darle un tiempo a Dios. Hasta el que tiene su casa, ¿verdad?, debería de decir: no, hombre, Dios me ha dado esta casa, aquí le debo de hacer un culto al Señor. Y Dios bendiga a aquellos hermanitos que lo hacen. Por ahí me dijo un hermano que hacía culto en su casa, hermanos, con la familia, con la esposa, aunque sea 2 o 3. Pero ¿sabes qué? Había dicho el Señor que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. En eso deberíamos de pensar. En eso deberíamos de pensar. Pero como el yo existe, y dice: hermano, ¿cree que nos presta la casa para hacer culto ahí? Mire, necesitamos levantar altar ahí en esa colonia para que se empiece a mover el Señor y esa colonia sea alcanzada. Hermano, déjeme hablar con mi mujer a ver qué dice. Ay, dice uno, ya estuvo, ya no hubo nada ya. Porque desde el momento que le va a preguntar a la mujer, como quien dice, le voy a preguntar a la jefa. O sea, no quiere decir que no vas a tomar en cuenta a la mujer, sino que lo que usted siente está en el mismo sentir también su esposa, en cuanto se refiere a lo del Señor. Ese es el error que hay o que existe. Y cualquier cosa, eso es lo que, espere, le voy a preguntar a mis hijos a ver qué pasa. Hermano, debería de ser lo contrario, que nosotros deberíamos de tener educado a nuestros hijos, que en cuanto se refiera a Dios se le obedece, hermanos, y se le es fiel. Y yo lo he testificado. Que ya grande mi papá me dio una gran enseñanza. Yo estaba clavando unos bancos y yo le dije a mi hermano: mira, metele ese tornillo a medias, ponelo. Le dije: dale una media ahí. Mi papá me escuchó y me dijo: ¿cómo que a medias? Me dijo: cuando usted vaya a hacer algo para Dios, hágalo bien. Me dijo: si no, no haga nada. Así de una vez. Entonces, hermanos, significa que si usted y yo vamos a dar algo al Señor, tiene que ser algo, hermanos, no que sea media. Por eso Dios estaba molesto, y en el libro de Malaquías encontramos que Dios estaba molesto. ¿Por qué? Porque ofrecían el animal ciego, el animal cojo, el animal enfermo, le ofrecían como sacrificio o como ofrenda a Dios las obras. Y eso, hermanos, no es correcto. Entonces, cuando el hombre da ese tipo de ofrenda, sacrificio o esfuerzo, es porque hay orgullo. O sea, la voluntad humana no ha muerto, todavía está ahí. Significa, hermanos, que esto tuvo que haber aprendido en el momento que se bautizó, que moría a la voluntad humana de hombre y ya venía a vivir a una nueva voluntad que se llama obediencia. Obediencia de la palabra del Señor. Hermanos, ustedes ya no son enojados, hermanos. Nadie dice nada. Entonces todavía son bravos ustedes, pues. Si yo les pregunto es para ver, pues, ustedes, hermanas, ¿cómo contestan? ¿Son enojadas ustedes? No. Ya les vamos a hacer un examen al rato, vamos a ver cómo salen. O sea, porque, hermanos, o sea, por eso es que estamos hablando que hemos venido a vivir bajo, hermanos, por decir, a una nueva voluntad, donde ahí se llama todo obediencia. O sea, claro que si te dicen que te vayas a un hoyo, no vas a decir que amén. Todo que se refiere a la voluntad de Dios. Entonces, después de eso, donde Dios vio esa acción en David, Dios trajo palabra, hermanos, para este hombre, donde le dijo que también Dios le iba a dar, hermanos, su reinado permanente a David, que iba a levantar de sus entrañas, de su descendencia, a un hijo, hermanos, que seguiría, y los hijos de sus hijos seguirían, hermanos, siendo así y estando estables en ese reinado. Y es ahí donde viene Cristo, nuestro Salvador, hermanitos. Imagínense qué tremendo. Aquí encontramos que Saúl, él sí estaba interesado por él mismo.
ahí lastimosamente va a haber pérdida, porque cuando usted se interesa por usted mismo va a haber pérdida. ¿Por qué? Porque fue grande la desgracia de Saúl. Imagínate cómo se murió, hermanos, que se echó sobre su espada, ¡pah!, se mató. O sea que se metió la espada él solo. Los resultados, ¿sabe? Cuando el hombre la piensa o no quiere venir a la iglesia, hay voluntad humana todavía. Tiene eso todavía. Ego de hombre, ahí todavía en su corazón. Entonces Saúl, hermanos, así vivía, nunca se sujetaba, o sea, no hacía caso a los mensajes, a los consejos que Dios le enviaba a través del profeta. Él hacía lo que se le pegaba la gana y es por eso fue el fracaso al final. Vemos en Sansón que también de la misma manera había voluntad humana en él. ¿Por qué? Porque él no obedecía, no se sujetaba. Y al final, porque él quería vivir como se le daba la gana, mira cómo terminó, pelón. Terminó, hermanos, en desgracia, por decirlo así. Porque Dios, hermanos, puede tener planes para nosotros, pero también esto depende de nosotros, en ver nuestra actitud hacia Él. Si usted tiene un corazón íntegro para Dios, un corazón dedicado, un corazón que piensa y medita en lo de Él, hermano, Dios tiene muchas cosas grandes para tu vida, ¿sabías? Dios tiene grandes propósitos si verdaderamente te interesas. O sea que usted debería ser un hermanito. Hermanos, mandé a hacer tratados, hay que ir a evangelizar. Hermanos, me estoy levantando a tales horas de la mañana. ¿Quién quiere unirse conmigo a las oraciones? Hermano, estoy haciendo este proyecto en la obra del Señor. ¿Quién quiere hacerlo? Hermano, mire, aquí traigo este bote. Mire, aquí estamos echando $1 diario. Mire, porque queremos ayudar a las familias cuando estén en aprietos, estén en problemas. Amén, hermano. Alguien que se levante. ¿Qué crees que va a hacer Dios con una persona así? Un hermano, una hermana que se levante con una actitud así. No, hermano, claramente, hermanos, la familia de esa persona, hermanos, será restaurada, será salva, será sanada si hay enfermos. ¿Por qué? Porque se está interesando por otros. Algo debemos de aprender ahora en los caminos del Señor. Ya no te intereses por ti, interésate por otros. Sí, porque Jesús podría decir o decirse que tendría que interesarse por Él, no yendo a la cruz, pero dejó de interesarse a Él mismo, hermanos, y fue capaz de morirse por nosotros, por un montón de pecadores y rebeldes que éramos y somos nosotros aún. Significa que la voluntad, hermanos, aún de Él murió, y Él era tan tremendo porque decía: yo y mi Padre uno somos, decía. Imagínense qué tremendo. Entonces ahí vemos y dijo: ahí se levantará alguien de tu familia y seguirá tus mismos pasos, y yo edificaré casa perpetua para él. Y lo tremendo es, esto es lo tremendo, cuando le dice: yo te saqué de detrás del redil de las ovejas. David, o sea, en pocas palabras, David, te agradezco, buen muchacho, venís de la nada, ahora sos príncipe de Israel. Significa que nosotros venimos de allá, hermanos, de la nada. Venimos, hermanos, donde no existíamos, y de la misma manera Dios nos llama desde allá, desde el bote de la basura nos saca el Señor, y desde ahí en adelante nos corresponde a nosotros, hermanos, conducirnos en los caminos del Señor y hacer el bien a los demás, interesarnos, preocuparnos por los intereses de Dios. Y Dios, hermanos, que así como se le place, te usará, te bendecirá, te dotará de los bienes y las riquezas que Él tiene, hermanos, luego en esta tierra y luego en el cielo. Pero después, hermanos, que el hombre viene a los caminos del Señor, piensa que ya solo con venir a la iglesia y ya estuvo, se acabó, se terminó, así tiene que ser, ¿no? Siempre interesate por alguien, interesate, hermanos. Si algo debemos de aprender siempre, esto, haga esto usted también. Todos los días bendice a alguien, así, todos los días bendice a alguien. Las hermanitas deberían de hacer comida, una buena porción para toda la familia, y si es posible llevarle a la vecina: vecina, aquí le traigo comida. No le vaya a llevar al vecino porque es peligroso. Pues sí, porque se pueden confundir. O sea que deberíamos de pensar así. A la hora que vas a hacer algo, haz algo extra para tomar en cuenta a alguien, y así sucesivamente. Vas a ir a comer, llévate a alguien. No, pero nosotros, hermanos, queremos llevar a alguien que es importante.
Oh, yo quiero llevar al viejo, al dueño de las trailas, al viejo que vive de los apartamentos, al dueño de los apartamentos para ver, lo voy a llevar a comer para ver si me baja la renta. No, hombre, hermano, así no funciona la cosa. Jesús por eso dijo, ¿verdad?, que aquellos que nos aborrecíamos, que les hiciéramos bienes, o a los que nos menospreciaban o maltrataban, que a ellos les hiciéramos el bien, que a ellos, hermanos, si es posible, los invitáramos a comer, para que hubiese, hermanos, una diferencia entre nosotros y ellos. Y dice Jesús que nuestra recompensa y galardón está en el cielo, si nosotros empezamos a hacer esto. Y ahora lea la Biblia lo que dice Lucas capítulo 16. Hermanos, todo esto gracias al Espíritu Santo que nos da para poder compartir, hermanos, y nosotros poder ser diferentes. Capítulo 16, vamos a leer el verso 10. Usted cada día debería de interesarse por lo del Señor. Y dice usted, ¿y pues cómo le hago pues si no veo a Dios para darle un par de pesos? No. Si le haces el bien a otros, a Dios mismo lo estás haciendo, hermano. Y al final vamos a leer una parte muy conocida también. Vamos a leer unos cuantos versículos. 16, vamos a leer el verso 10. ¿Lo encontró? Dice 16:10. El que es fiel, que dice, en lo muy poco, también en lo más, que dice, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, que dice, también en lo más es injusto. Imagínense qué tremendo. Solo ese vamos a leer. Y el que es fiel en lo poquito, en lo mucho también será fiel. Significa que, hermano, Dios le había dado la posición a David de ser rey. Y su trabajo hasta ahí era pelear guerras. Ya Dios le dio descanso a David. Pero había mostrado la fidelidad. Había mostrado, hermanos, otro tipo de sentimientos. O sea, ya había una voluntad nueva en él, que ya no solo se estaba interesando por su gente, no solo se estaba interesando por el pueblo, sino por, dijo, el arca, la presencia de Dios. Significa que, hermanos, usted debería de interesarse, hermanos, por su vida espiritual también. Usted hacer un escaneo, por decir así, un test, un sondeo. ¿Cuánto tiempo invierte usted en el teléfono? ¿Cuánto tiempo invierte usted con la mujer? ¿Cuánto tiempo invierte en su trabajo? ¿Cuánto tiempo invierte en otras cosas? Y si no las menciono, porque usted sabe cuáles son, hermano. Ustedes saben en qué se meten y a dónde van. Usted póngase a pensar, ¿cómo que yo me dedico a esto? Y voy a esto, y hago a esto, y a Dios no dedico un minuto de tiempo. A Dios no le ofrezco nada. Debería uno de llegar a eso. Pero, hermanos, y uno, con esto que Dios me ha dado, voy a tratar de ser fiel. Por eso dice, si en lo muy poco sos fiel, en lo mucho también Dios te verá que serás fiel. Dios verá que, hermanos, le pones interés e importancia, aunque sea poco. O sea, que a usted le digan en pocas palabras, hermano, su trabajo va a ser taxista de la iglesia. ¿Cómo que taxista? Sí, de ir a traer, hermano. Amén, hermano. Y allá anda usted, ¿verdad? Usted dice, hermano, el pastor me ha dicho que soy taxista. Se compra un traje de taxista, se compra hasta una boinita, una corbata. Yo soy taxista de la iglesia, Cristo te llama. O sea que está valorando ese privilegio. ¿Sabes qué va a hacer Dios? De taxista te va a llevar hasta ser ministro del evangelio. Porque eso es lo que está diciendo de David. Yo te saqué de detrás del redil de las ovejas, donde nadie sabía quién eras. Ahora sos una persona importante en Israel. Imagínense, la Biblia dice que David era la lámpara de Israel. ¿Qué cree que significa la lámpara? O una luz que refleja o alumbra. El cerebro, hermanos, el de las ideas. Hermanos, Israel llegó a pensar en un momento, cuando iban a matar a David, y dijo, jefe, usted ya no puede estar en las guerras, porque usted vale más de 10,000 hombres. Imagínate lo importante que era David. Significa, hermanos, que si nosotros pusiéramos cuidado a los intereses de Dios, ay, hermano, también usted sería importante, no porque usted diría, sino porque Dios lo lleva.
Porque Dios lo pone en esa posición. Porque Dios lo llevará, hermanos, y lo llevará a cosas o lugares, hermanos, que usted jamás imagina. En el libro de Amós, capítulo 7, verso 10 en adelante, 10 en adelante, habla, hermanos, de este hombre llamado Amós. ¿Sabes qué era? Un jornalero, era agricultor, era un corralero, que él solo sabía de vacas, de sembrados. Él solo sabía de agricultura. Pero hermanos, Dios lo sacó del monte, del potrero. ¿Para qué? Para ir a la ciudad, para ir, hermanos, a Samaria, hermanos, y a aquellos lugares, para ir a predicar, hermanos, y advertir a los hombres que, hermanos, se persuadieran y se pusieran en la línea de Dios, porque si no les iba a venir juicio. Y sabes que el mensaje de este era fuerte. Era fuerte el mensaje de Amós. Pero ¿de dónde había salido? Él mismo decía: yo no soy profeta ni hijo de profeta, decía. Pero a mí Dios de allá me ha sacado, de detrás de las vacas me ha sacado. Así decía. Para predicarles a ustedes. Y dice Jehová que si no te plantas te va a partir. Así le dijo a uno. Dice Jehová que si no te plantas tus hijos serán esclavos. Tu mujer será ramera y vos la vas a pagar. Imagínate qué tremendo. Al sacerdote, a un sacerdote le dijo eso. ¿Por qué? Porque claramente vivían en obediencia. Pero Dios, hermanos, a la posición que llevaba estos hombres donde no eran nadie. ¿Por qué? Porque tomaban, hermanos, en prioridad. Eliseo, ¿sabes qué tuvo que dejar? ¿Saben ustedes qué tuvo que dejar? Hermanos, tenía como 9 yuntas de bueyes. Dejó los bueyes y los arados. ¿Y sabes con qué cerró? Los mató todavía, hizo una gran carneada. Los arados, hermanos, y los yugos sirvieron de leña para guisar, para, hermanos, asar la carne. Hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque este hombre se iba de misionero. Y fuera nuestra actitud de decir, después de haber revivido, y dice: yo, como el hijo pródigo, hombre muerto era, ahora he regresado a la vida. Señor, yo dejo este trabajo. Adiós, chino, bye. A dejar al chino. Debería ser la actitud de nosotros. O decir: patrón, disculpe, pero hasta hoy fue patrón mío, pero ahora tengo un nuevo patrón y se llama Cristo. Esa debería ser la actitud de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora sí le hemos encontrado valor y sentido a la vida. ¿Por qué? Porque ya murió el yo en nosotros. La naturaleza humana se terminó. Y ya viene a vivir el Señor y a reinar ya en nuestras vidas. Y quiero leer lo que dice libro de Lucas. También leamos lo que dice 2. Aquí es el mismo Jesús, con un versículo nos va a enseñar a todos aquí, hermanitos. Lo que dice capítulo 2 del libro de Lucas. Ya voy a terminar. 2, vamos a leer. En esta ocasión el niño, cuando Jesús era un niño, más o menos de 12 años, en una de esas veces que iban a adorar allá a Jerusalén, se les pierde. Y dijeron los padres, María y José, ya venían de regreso otra vez. Y dicen: no, allá va a aparecer, dice, allá de venir en medio de la gente. Y hermanos, cuando van 3 días, nada, no aparecía. No está. Se regresaron, hermanos, a Jerusalén. Y me imagino que, pues, imagínese usted como papá y mamá y buscando al niño. Después de 3 días, no creo que ande contento tomando soda. Andaban desesperados. No, hombre, andaban buscando a Jesús. Alguien les ha de verdad una pista. No, hombre, por ahí está, mira, en medio de los doctores de la ley, ¿ve? Y es lo que dice el verso 49. Leamos lo que dice el verso 49. Cuando lo encontraron aquí, verso 48. Cuando le vieron, dice, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Responde aquí Jesús, 49. Dice, entonces él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me andan buscando? Ustedes no saben, les quiere decir aquí, que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y imagínense qué tremendo. Desde la edad de 12 años, aquí era Jesús. Se escapó. Dios quiera, hermanos, que de repente se puedan salir los muchachos suyos, pero por venirse a la iglesia. Que tengan 12, 13 años, pero porque vengan al culto. No, hermanos, de a la calle andan ya de 12, 13 años con un puro de marihuana. Con las amistades, nosotros deberíamos de ser tan inteligentes que no permitir que tengan amistades cualquiera aquí en este país, hermanos, los niños, porque los echan a perder.
sino que al contrario de ver que pues, y no está este muchacho, ¿y dónde está pues? Y usted diga, no, a lo mejor en la iglesia está, y venir a buscarlo y decir, bueno, hay que esté siquiera una semana. Hay algunos que todavía son peores. Vámonos, ¿qué estás haciendo aquí, hombre? Deja que estés de bicho ahí, hombre, que él es el pastor, hombre. No, hermanos, ¿por qué? Eso debería estar en nosotros, hasta nosotros mismos tomarlo y decir, hijos, vamos a ir a hacer un ayuno hoy en familia. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Vaya, están de vacaciones, vamos a ir a hacer un ayuno nosotros en familia. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ya cero cama, cero comida. Si tienes que comer, porque tienes que, hermanos, sostener, ¿verdad? Para que no te vayas a morir. Si tienes que descansar, pero que sea, hermanos, algo ya, pero algo limitado. No, pero nosotros somos incansables, hermanos. Nosotros somos 4x4, pero para dormir, no, para dormir, hermanos, 16 horas durmiendo se las avienta. Y los que bien les va también 20 horas. Se levantan a comer y otra vez, ¡pah! Ni se bañan, hermano. No, vas a ver estos muchachos, hermano. ¿Sabías que hay personas así, hermano? Una frustración que les cae, una depresión. Y así. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los que están viviendo. No está reinando claramente el Señor en sus vidas. Entonces hemos leído Jesús enseñándonos acá, hermanos, esta situación. Y quiero terminar de lo que dice Corintios. Entonces, hermanos, usted debe de interesarse mucho más cada día. Entre más vayan pasando los días, los meses, los años, usted debe de interesarse por su vida espiritual. Porque en aquel tiempo era el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Estaba descuidada. Y dijo Dios así: desde que saqué a mi pueblo desde Egipto, quiso decir con esto, estaba descuidada porque habité en tiendas, habité en tabernáculos, y en un tiempo, hermanos, cuando en los tiempos de Elí todavía se robaron el arca del pacto. ¿No crees que estaba descuidada el arca del pacto? Hay algunos que también así han descuidado, hermanos, la vida espiritual, y por eso no sienten nada. Por eso no ven nada. Por eso sienten, hermanos, como que si son una pelota de hielo. No sienten nada, duro de corazón. ¿Por qué? Porque está descuidada la vida espiritual. Entonces, pero si alguien se interesa por, hermanos, estar fortalecidos y en el área espiritual estar de pie, ay, hermano, Dios te levantará para grandes cosas. 9:6 dice, ¿lo encontró? Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y dice, y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso le dice Natán, haz lo que tengas en tu corazón. Porque David le refiere o le dice a Natán, Natán, ya te diste cuenta que yo habito en una buena casa y el arca del pacto allá, mira, en un rincón. Haz lo que sintas. David le dijo el profeta. Aquí está otra vez diciendo el Señor, que cada uno vaya y dé conforme Dios propone y te da en tu corazón. Que no sea con tristeza, que no sea con enojo, sino que con alegría y con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Con esto no le estoy diciendo de la ofrenda que trae, sino por el interés que tiene acerca de los negocios del Señor. Que Dios, hermanos, al que generosamente siembra, da y se interesa o se preocupa por lo de Dios, hermanos, así generosamente Dios también va a bendecir y va a proveer. Y así, ¿verdad? Usted se interesa por la vida espiritual y usted mismo hasta hace un calendario y dice, todos los días a las 5 de la mañana tengo que levantarme a orar y respetar ese calendario, porque usted se está interesando por su vida espiritual. O sea, un calendario. Y tales horas tengo que escudriñar las sagradas escrituras. El día tal y día tal y día tal son ayunos para Jehová. Y estar así, hermanos, vivís esa vida. Y hermanos, y me cuenta de aquí a un mes cómo le va. ¿Por qué? Porque usted se está interesando por lo del Señor.
No, bien, hermano, que los ayunos que yo me aviento son de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, hermano. No, pues ya sabemos. Ya se sabe, pues, que esos son los ayunos suyos. Pues si dormido, ¿qué le va a pedir la tripa? Pues sí. Y así, hermanos. No, hermano, viera que yo me aviento toda la Biblia en audio. No, hombre, hermano, léela. O sea que hay veces que nos pasamos, hermanos, de ociosos, de haraganes. Sí. Y hay a los otros que no. Amor, léeme la Biblia. Y al mismo tiempo me soba los callos. Imagínate, hermano. O sea que muchos hermanos quisiéramos escuchar y decir aquellas palabras que Dios le dijo a David. Y quisiéramos nosotros, no, pues yo lo voy a hacer porque aquí dice que David se interesó. Y usted dice, hoy yo voy a interesarme por llenarme más de la presencia del Señor. Pero ayer decíamos, ¿verdad?, que no daremos nada a Jehová, que nada que no nos cueste. Sino algo, hermanos, que valga la pena. Algo, hermanos, que lleve esfuerzo. Algo que lleve sacrificio. Y con ese esfuerzo y sacrificio, muchos se confunden. No es para ser salvo, porque para ser salvo ya se hizo el sacrificio, ya se efectuó. Y es la sangre del cordero derramada en un madero. El esfuerzo y el sacrificio, la entrega, es por lo que Dios vaya a hacer en usted en la estadía en esta tierra. ¿Por qué? Porque necesitamos o anhelamos que Dios use nuestras vidas. Entonces muchas veces, como dijo alguien, quisiéramos ser Moisés pero sin desierto. Imagínate qué tremendo. O sea que para llegar a ser don Moisés tenemos que pasar por el desierto, donde dice la Biblia que nadie como Moisés para hacer milagros extraordinarios, que con estragos, hermanos, hizo estragos en Egipto y a Faraón y a su gente. Pero es ahí, hermanos, de ver este Moisés, ¿sabes qué hacía? Iba al Sinaí a aguantar hambre, o sea, meterse con Dios por 40 días. Allá bajaba, y cuando iba bajando el pueblo en desorden, no, en pecado el pueblo. ¿Usted cree que Dios estaba contento? Molesto. En una de esas, molesto, hermanos, quebró las tablas que Dios le había dado. O sea que el celo despertó en él. Y de ahí, pues, eso, hermanos, el mismo muñeco lo molió, hermanos, lo mezcló con agua y les dio a beber. Se murieron todos los rebeldes. Después tuvo que volver a subir otros 40 días. Ya eran 80 doblados, hermano, sin comer y sin tomar agua en el monte. Cuando este hombre bajaba, ¿sabes qué tenía que hacer el pueblo, hermanos? Taparse. Él mismo se ponía un velo. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía ver la gran gloria que venía en la vida de este hombre. Significa, hermano, que de la misma manera deberían de haber intereses en nosotros. No deberíamos ni de pensar a la hora de venir a la iglesia. Aunque hermanos, se atraviesen los problemas, los obstáculos, nosotros podemos salirle adelante en el nombre de Jesús al enemigo. No tenés carro, hermano, venite caminando. Sí, porque eso es lo que uno tendría que hacer. Bueno, yo voy a caminar, como no hay carro, yo voy a caminar y le voy a creer a Dios que alguien va a aparecer en el camino y me va a llevar a la iglesia. ¿Usted cree que Dios no va a aparecer? Sí, Dios aparece. Nomás que nosotros somos muy humanos. Y dice, no voy a la iglesia. Yo quisiera ir a la iglesia, pero no tengo quien me lleve. Ahí tiene el teléfono para hacer una llamada y llamar al hermano que está al lado, o llamar a alguien para que pase. O así como somos, hermanos, pagamos unos 20 pesos así para que nos lleven al trabajo. Así deberíamos de hacer para venir a la iglesia. Pero ahí no se nos ocurren ideas. Ahí no hay nada, no somos despiertos. Entonces por eso, hermanos, es que Dios hace así, mira, y dice, este Toño, desde que tenía 13 años y anduvo en el mundo, no, este se saltaba cercos, piñales, este se desvelaba hasta las 10 de la mañana, este aguantaba hambre 3 días seguidos porque andaba a bolo, y ya hasta el 2000 tal, aquí se entregó. Aquí ya venía sin dientes, dice Dios. De aquí para allá, 0 vigilia. De aquí para acá, una vez a la iglesia. De aquí para acá, no ora. De aquí para acá, nada. Y allá era todo. Entonces allí, hermano, por eso es que nosotros hay veces sentimos como que no hay un avance. Sentimos como que estamos en el mismo lugar, como que si la vida espiritual de nosotros va patinando. Pero es por eso.
Pero si tan nosotros razonáramos como David y empezáramos a cuestionar o a ver qué está mal, o sea, qué es lo malo que está pasando, o decir, ¿será la iglesia? ¿Será el predicador? ¿Seré que se me olvida? ¿O seré yo mismo, Señor? ¿Qué está pasando? Y es ahí donde uno tiene que venir y decirle, Señor, soy yo el del problema. Ayúdeme, Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, empezar a decirlo así, no que fuera un tractor, usted una máquina, empezar a funcionar en las bendiciones del Señor, en los negocios del Señor. Que usted sea un hombre, hermanos, que digan, no, el hermano fulano de tal cuando predica es de hombre, habla palabra de Dios. El hermanito cuando ora, no, hombre, ese hermano es un hombre de Dios. No, hombre, no se han dado cuenta ustedes saben esto lo que les voy a decir, y con esto voy a terminar. Bien siente uno cuando se acerca a personas que dicen que son cristianos y no te inspiran confianza. Y dice que es hermano, pero no me inspira confianza. Y trata de alejarse, mejor me aparto, porque yo veo que aquí se mira como que es peligroso. Debería ser lo contrario a nosotros. Que hubiera mayor gracia en nosotros. Y diría la gente, yo quisiera estar cerca de este fulano, porque yo miro en este fulano algo diferente. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué es? Porque usted se interesa por lo del Señor. Usted se niega, hermano, a las cosas del mundo por venir a interesarse más por lo del Señor. Entonces, cuando la gente no quiera estar a la par tuya, ahí date cuenta entonces que, hermanos, andas en busca pero de otra cosa menos de lo del Señor. Ocurre mucho esto. La voluntad humana ya no tiene nada que ver en nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, dice Colosenses capítulo 3. Allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Imagínense qué tremendo. Pues si habéis resucitado juntamente ya con Cristo. Significa que si ya decidiste seguir a Cristo, significa que si ya aceptaste a Cristo, significa que ya tienes a Cristo en tu corazón. Hermanos, tiene que haber verdaderamente un cambio en nuestra vida. Ya no ser como antes. Adiós envidias, adiós rencores, adiós enojos, adiós todo. Orgullo, ¿verdad? Que lastimosamente hay todavía en los hombres. Porque si alguien nos hizo algo, hermanos, no somos capaces de irle a pedir perdón, o si nos piden perdón, nosotros no perdonamos. Hay eso todavía. Y queda todavía aquella espina, aquel rencor. No, hermanos, si esto debería ser así. Si algo pasó o algo sucedió, uno tendría que tener la madurez y con la sabiduría de venir y decirle, hermano, discúlpame si te ofendí. Perdóname. Reconozco, aunque no hayas tenido la culpa, aunque no hayas cometido el hecho, pero tienes, hermanos, esa gracia y esa sabiduría, capacidad para ir a disculparte. Y así, hermanos, lindo cuando uno verdaderamente ya está la voluntad de Dios en nuestra vida. A eso tenemos que llegar para los que no han llegado. Para los que aborrecen a su hermano, a esto tenemos que llegar. Para los que, hermanos, aborrecen las cosas de Dios, a esto tenemos que llegar. ¿A quién iremos nosotros? Si solo Él tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿O a quién vamos a ir, hermanos? Para que nos den, por decir, una estadía estable en esta tierra. Pueden haber seguros en el fiesta. Pueden haber seguros en las tiendas de muchas cosas, hasta para que te mueras hay seguro. Pero la vida asegurada en Cristo mucho mejor. Y solo a Él tenemos que ir. Entonces, por eso necesitamos, hermanos, ya dejar de ser humanos, en pocas palabras, y verdaderamente estar convertidos a Cristo y al Evangelio. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.
La misión evangelística Cristo te llama de Dallas presentó su programa Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor Jonathan Mejía agradece su fiel sintonía y le invita a congregarse en el 4826 West Jefferson Boulevard, Dallas, Texas, 75211. Para información, llame al 214-455-1851 y el 832-206-2633. Será hasta el próximo programa y que Dios le bendiga.